esta parte nos dicen que vamos a multiplicar matrices, pero ¿cómo nos presentan la situación, verdad? Nos dicen que la primera tabla muestra el resultado de los juegos de dos equipos en la segunda... de dos equipos. En la primera tabla se muestran los resultados de los juegos de dos equipos. En la segunda se presentan la cantidad de puntos obtenidos por cada tipo de juego. Bueno, entonces nos dicen que son partidos entre Honduras y Costa Rica, que Honduras ha ganado 5 y Costa Rica ha ganado 3, que han empatado 2 partidos y que Honduras ha perdido 3 y Costa Rica ha perdido 5. Bueno, y que los puntos se reparten así: por partido ganado 3 puntos, por partido empatado 1 punto y por partido perdido 0. Entonces nos dicen, ¿qué nos dicen? Disculpen, pero creo que no nos piden nada, ¿no? Solo nos presentan la tabla. Veamos si en el libro nos dicen algo. Vamos a ver. Si fui yo el que no lo copió bien, ¿no? Veamos. Aquí viene, ¿no? Encuentra el valor de... encuentra el valor de los puntos obtenidos por cada equipo, era. Y si lo dice, el problema creo que fui yo el que no lo leyó, ¿no? Encuentra el valor de los puntos obtenidos por cada equipo. Bueno, entonces tabla de puntos, vamos a decir nosotros, ¿verdad? Tabla de puntos. Entonces, Honduras y Costa Rica, ¿verdad? Costa Rica. Entonces, si Honduras ha ganado 3 partidos de 5, entonces habrá ganado 15 puntos más 2 por empate, ¿no? Ha ganado 17 puntos. Entonces Honduras tendría 17 puntos. Costa Rica ha ganado 3, si cada partido le reditúa 3 puntos, 3 por 3 es 9, y 2 por empate, ¿no? Es decir, 2 por 2 partidos empatados, 2 puntos por 2 partidos empatados, 9 más 2 serían 11. Entonces esta sería la tabla, ¿verdad? De resultados, de puntos, que es lo que nos estaban pidiendo en realidad, ¿no? Yo realmente no lo había entendido así. Bueno, ahí está. Bueno, veamos qué más nos dice. Bueno, entonces nos dicen, estos son los resultados que nosotros obtuvimos, ¿verdad? Dice, se obtiene la matriz 17, 11, ¿no? Solo la matriz de puntos, ¿verdad? Que sería, como nosotros la encontramos, solo que es como matriz. Pues no nos pidieron como matriz, ¿verdad? Pero bueno, si la expresamos como matriz, entonces sería el 17, 11, así, ¿no? Como nos están expresando en el texto. Veamos qué más. Nos dicen que la situación anterior y sus resultados se pueden expresar como el producto de dos matrices de la siguiente manera. Sí. Entonces, si hacemos lo que nos dicen ahí, ¿verdad? Lo que nos dicen es que este vector se puede obtener si multiplicamos nosotros como que fuera una multiplicación de matrices este por este. Entonces sería 3, 2, 3, ¿no? 2, 3, 5. Por esta matriz, ¿no? 3, 1, 0. 3, 1, 0. Y entonces veamos, sí, se obtiene esto mismo. Lo que pasa es que para multiplicar esto sería el primer elemento por el primer elemento, ¿no? El primer elemento de la primera fila por el primer elemento de la columna, más el segundo elemento de la primera fila por el segundo elemento de la columna, más este por este. Entonces, ¿qué es lo que dijimos que tenemos que multiplicar? 3 por 3 más 2 por 1
más 3 por 0. Bueno, hago una mezcla ahí, ¿verdad? Para que no quede así mezclado el asunto de los signos, por lo menos que todo quede parecido, ¿no? Así sería, en vez del por aquel. Luego igual multiplicamos este por este, 2 por 3, 5 por 1, más 5 por 1, más 5 por 0. Y esto sería una matriz, ¿verdad? ¿Qué nos queda? 3 por 3, 9, más 2 por 1, 2, más 3 por 0, 0. 2 por 3, 6, más 5 por 1, 5, más 5 por 0, 0. Y al resolver esas sumas parciales, nos va a quedar lo siguiente. Bueno, vuelvo a explicar porque creo que no aparecía ahí en el resultado, ¿no? Decíamos que para hacer esa multiplicación, para hacer la multiplicación de las matrices, lo que hacemos es multiplicar pues esta fila por la columna, ¿no? ¿Cómo? Pues el primer elemento de la fila por el primer elemento de la columna, más el segundo elemento de la fila por el siguiente elemento de la columna, más el siguiente elemento de la fila por el siguiente elemento de la columna. Para que se pueda hacer eso, los elementos de esta fila con los elementos de esta columna tienen que ser igual. ¿Qué nos quedó? Pues 3 por 3, más 2 por 1, más 3 por 0 es eso, ¿no? Bueno, ahora ya multiplicamos la primera fila por la columna, ¿no? Ahora esta fila también la multiplicamos por esta, ¿no? Como 2 por 3, más 3 por 1, más 5 por 0, ¿verdad? 2 por 3, más 3 por 1, más 5 por 0, y aquí está todo. Entonces resolvemos los productos. Volvemos a hacer, ¿verdad? Resolvemos los productos y nos va a quedar lo siguiente, pues 3 por 3, 9, más 2 por 1, 2, más 3 por 0, 0. La segunda columna, los productos quedarían 2 por 3, 6, más 5 por 1, 5, más 5 por 0, 0. Y al resolver esas operaciones nos quedaría pues 2 más 9 más 2, perdón, es que aquí eran 5, ¿no? Y aquí 5 también, ¿no? Déjenme ver, yo creo que yo copié mal ahí. Sí, aquí es 5, ¿no? Aquí es 5. Entonces aquí sería 5 por 3. Y aquí entonces nos va a dar 15. Repito, yo había escrito mal un número ahí. El primer elemento de la primera fila es 5 en la de. Y acá entonces tendríamos que multiplicar 5 por 3. Sería así, ¿no? Y 5 por 3 es 15, entonces nos va a quedar 15 más 2 más 0. Me acordé porque allá daba 17, ¿verdad? Y entonces 15 más 2 es 17. Y 5 más 6 más 5, 11. Que es la matriz que se había obtenido, ¿verdad? La matriz que se había obtenido acá, según el ejemplo. Bueno, repito, nos plantean un problema en el que nos dicen que los partidos jugados entre Honduras y Costa Rica han arrojado estos resultados. No sé, es una situación hipotética, supongo yo, ¿verdad? Entonces, que Honduras ha ganado 5, que ha empatado 2 y ha perdido 3. Y Costa Rica, pues, ha ganado 3, ha perdido 2 y ha empatado 2 y ha perdido 5. Y entonces nos dicen que encontremos la tabla de puntos. Que los puntos se distribuyen de la siguiente manera: por partido ganado se otorgan 3 puntos, por partido empatado se otorga 1 punto y por partido perdido 0 puntos. Entonces, que encontremos la tabla de puntos, nos dice. Si Honduras ha ganado 3 partidos, entonces eso le atribuye un porcentaje de 15 puntos, y ha empatado 2, y por cada partido empatado dan 1 punto, entonces serían 15 puntos por partidos ganados, más 2 por partidos empatados, más 3 por 0, porque por partidos perdidos dan 0 puntos, entonces sería 3 por 0, los puntos por partido perdido, sumaría entonces 15 más 2, 17. Igual Costa Rica ha ganado 3 puntos, entonces se le atribuyen 9 puntos por partidos ganados, y empatado 2, y entonces sería 1 punto por cada partido empatado, serían 2 puntos, 9 más 2, 11 puntos. Ahora nos dicen que para obtener, bueno, que se obtiene más,
se obtiene la siguiente matriz, nos dicen, ¿verdad? 17,11, sí, de aquí, ¿verdad? Se puede ver que esa sería la matriz de puntos, por decir algo. ¿Y cómo nos explican una forma de obtener esa matriz de puntos? Que si nosotros multiplicamos, tomamos los elementos de esta tabla como una matriz y los elementos de esta otra tabla como una matriz, entonces nos quedaría la matriz de 2 por 3, ¿verdad? 5, 2, 3 y 3, 2, 5, la distribución de elementos. Y la de la otra tabla nos quedaría pues 3, 1, 0. Y que si multiplicamos esas dos matrices se obtiene la matriz de puntos. Y es verdad. ¿Y cómo se multiplicó? Pues los elementos correspondientes de cada fila por los elementos correspondientes de cada columna. Y se suman, eso nos da un elemento. Se multiplica fila por columna y se obtiene un número, porque se suman todos esos resultados. Igual la segunda fila por la matriz columna, se multiplican los elementos correspondientes de la fila por los elementos de la columna y se suman y eso nos da un solo resultado también. Así que se obtiene en resumen la matriz de puntos. Y entonces supongo yo que nos van a definir cómo se multiplican dos matrices, ¿no? Aquí está, definición: si es una matriz de orden n por m y b es una matriz de orden m por p, el producto de las matrices AB igual C es una matriz de orden n por p, donde cada elemento C sub i sub j es el producto de la fila i de la matriz A por la columna j de la matriz B. Bueno, ¿qué es lo que nos están diciendo? Pues lo que hicimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Lo que hicimos en el ejemplo anterior. Multiplicamos los elementos de la fila por los elementos de la columna y se nos va a dar el primer elemento de la fila, ¿no? Como esta matriz solo tiene dos filas y esta solo tiene una columna, entonces tiene que corresponder el número de elementos de la fila con los de la columna, porque tenemos que multiplicar elementos correspondientes de fila por columna y sumar, ¿no? Nos da el primer elemento. Y luego pues la segunda fila por la columna, ¿no? Nos da el elemento de la segunda fila, el primero porque solo tiene un elemento, ¿no? Y eso es lo que nos están explicando en la definición. Solo que nos plantean dos cuestiones acá que ya vamos a ver. Solo nos dicen, dadas estas dos matrices, encuentre A por B. Y acá también, ¿no? Encuentre A por B. Ya veremos. No, vamos a verlo ahorita, ¿no? Si es que yo copié mal algo acá, ¿no? Si algo falta que decir, lo vamos a decir. Pero no, solo nos dicen encuentre A por B en cada caso y después nos definen, ¿verdad? Después nos definen. Bueno, vamos a hacerlo en ese orden. Solo que vamos a hacer un poco de más espacio. O no, vamos a empezar acá, ¿no? Vamos a empezar aquí a la par porque tal vez ahí nos resulta suficiente. A por B va a ser, lo planteamos, 3, 0, 4, 1. Por B, que sería 1, 3, 0, 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Multiplicamos la primera fila por la primera columna. 3 por 1 más 0 por 0, ¿no? Más 0 por 0. Esa misma fila por la segunda columna, ¿no? 3 por 3 más 0 por 2. Bueno, ahí está. La primera fila por la primera columna y la primera fila por la segunda columna serían los elementos de cada columna acá, ¿no? O los elementos de la primera fila. Ahora lo mismo, esta fila por esta columna nos va a dar el primer elemento de la segunda fila y esta por esta nos va a dar el segundo elemento de la segunda fila. 4 por 1 más 1 por 0, ya está, ¿no? Fila por columna. Ahora la misma fila por la otra columna. 4 por 3 más 1 por 2. Entonces, ¿qué nos queda? 3 por 1, 3 más 0. 3 por 3, 9 más 0 por 2, 0. 4 por 1, 4 más 1 por 0, 0. 4 por 3, 12 más 1 por 2, 2. ¿Qué nos resulta? 3 más 0,
3, 9 más 0, 9, 4 más 0, 4 y 12 más 2, 14. Este sería A por B. Esto, ¿no? Acá arriba. Ahora veamos con las letras que nos dan en la segunda, ¿no? Las letras nada más. Entonces vamos a hacer espacio aquí porque no me va a ajustar, ¿no? Si me deja la computadora, ¿verdad? Vamos a hacer esa otra multiplicación y veremos que eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? Cómo se multiplican dos matrices, se multiplican filas por columnas, los elementos correspondientes de la fila por los elementos correspondientes de las columnas, y eso va a darnos un elemento, el primer elemento de la fila, ¿no? Vamos a bajar la definición, que después solamente la vamos a volver a leer. Solamente la vamos a volver a leer. Y nos dicen que si estas son las matrices A y B, ojalá que no se... Bueno, A por B va a ser A, B, C, D por P, Q, R, S. Entonces, fila por columna nos quedaría A por P más BR, primera fila por primer columna. Ahora, primera fila por segunda columna, multiplicamos todas las filas por todas las columnas, ¿no? Sería AQ más BS más BS. Ya está, la primera fila por las dos columnas. Ahora multiplicamos la segunda fila por cada columna. C por P sería CP más D por R, DR. La misma columna por la segunda, la misma fila por la segunda columna, C por Q, CQ más D por S más DS. Y entonces eso sería la multiplicación. Ahí no se pueden hacer esas operaciones, ¿verdad? Pero tal vez entendemos que lo que estamos haciendo es multiplicando cada fila por cada columna. ¿Y cómo se multiplican filas por columnas? Pues elementos correspondientes. Y entonces veamos qué es lo que nos dice la definición. Tal vez hoy sí estamos en mayor capacidad de entenderla, ¿no? Sean... Aquí nos hablan sobre el producto de dos matrices, ¿no? Vamos a copiar. Bueno, la vamos a quitar, ¿no? Vamos a pegar acá. ¿Qué es lo que nos dicen? Solo vuelvo a señalar esto como el final de ese producto, ¿verdad? Acá, ¿qué nos dicen? El producto de matrices solo puede ejecutarse si el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Si el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Sí, ¿verdad? Es correcto. Esta tiene dos columnas, esta tiene dos filas y esta tiene dos columnas. Si el número de columnas de la primera es igual al número de filas de la segunda. Número de filas, 2. Número de columnas, 2. Número de filas, 2. ¿Verdad? O aquí nos dice si el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda. Sí, ¿verdad? Pero en el ejemplo anterior, ¿cómo nos quedaba? Si el número de columnas de la primera es igual al número de filas, está bien, ¿verdad? Si el número de columnas es igual al número de filas. Si esta tiene 3 columnas, entonces esta tiene que tener 3 filas. Si no, no se puede hacer. No se puede hacer el producto, ¿verdad? Aquí estamos. Entonces, si A es una matriz de orden n por m y B es una matriz de orden m por p, no necesariamente tienen que tener el mismo orden, entonces sí, pero sí, m es el número de columnas de la primera y ese debe ser el número de filas de la segunda. No necesariamente tienen que tener el mismo orden. El orden de A es n por m, ¿no? Pero el orden de B es m por p. El número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Eso es importante. El producto de las matrices AB va a ser otra matriz C
y va a ser el orden de el número de filas de la primera por el número de columnas de la segunda. Mira, n por p. El resultado, la matriz producto va a tener el número de filas de la primera y el número de columnas de la segunda, donde cada elemento C sub i sub j es el producto de la fila I de la matriz A por la columna J de la matriz B, que eso es lo que hemos estado haciendo. Bueno, si A es una matriz de orden n por m y B es una matriz de orden n por p, el producto C es una matriz de orden n por p. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Bueno, voy a pasar a hacer otro video porque mi teléfono se recalienta y entonces colapsa, ¿verdad? Vamos a hacer el siguiente video, el siguiente ejemplo en otro video. Disculpen.